En realidad, el lugar del hombre estaba definido por costumbres, usos y costumbres, y el de la mujer también. El ámbito de la mujer era el hogar, respondió a toda una forma de vida y a una forma de organización social. Cuando se crea el colegio, se piensa en la formación de las futuras generaciones, sobre todo de los futuros dirigentes. No en vano dice Urquiza, el colegio es mi heredero. Es decir, un polo de formación de los personajes que después hemos visto que actuaron. Y las mujeres estaban en su casa. Si seguís la historia de la familia que describe Engels, sería la etapa de la producción de sujetos. En fin, comienza una nueva visión de la mujer y su lugar en el mundo a mitad del siglo del XIX. Acá tenemos a Teresa Rato, por ejemplo, pero en Concordia hay una figura muy interesante, la primera novelista histórica entrerriana, Josefina Pelliza de Sagasta, nieta de Pueyrredón, un personaje fantástico de aquellos que, fíjate vos, que llegó a codirigir con Juana Manuela Gorriti en Buenos Aires la revista que las dos idearon, y se peleaba con Vélez Sarsfield, que era el redactor del Código Civil, porque no había dejado lugar para que las mujeres heredaran a sus cónyuges. Entonces discutía con Vélez Sarsfield sobre lo que ella llamaba el delito punible. Y de las críticas de Josefina Pelliza, después Juárez Selman lo incorporó en el Código Civil. Es una figura muy interesante. Josefina nació cerca de Concordia en una carreta, nieta de Juan Martín de Pueyrredón. O sea que si vas analizando, aparecen en distintos lugares distintos personajes. En este caso, en el caso de Teresa, que es la que genera toda esta cuestión de equidad de género en el colegio, y tenemos que remitirnos necesariamente a la Normal, que era de donde egresó, y en donde se preparaba a las maestras, que serían la segunda mamá de los niños, y que los llevarían a educarse y aprender lo necesario. Y por supuesto tendrías que llegar a la figura de la maestra normal nacional, que ya ha desaparecido. Yo soy maestra normal nacional, debo ser una de las últimas generaciones que hubo, ¿no? Ahora son profesores de enseñanza primaria, profesores de nivel inicial, lo que sea. La figura de la maestra en la familia Rato fue muy respetada, porque fueron muchísimas las maestras de esa familia tan grande. Eran 15 hijos los Rato, los hijos de Ángel y Sabina Rato. Teresa era la segunda. Después sus hermanas menores también fueron maestras, y la custodia de sus bienes, de sus recuerdos, quedó en poder de Teresa Sabina Rato, que fue maestra Betty Rato, famosa en el barrio sur, famosa
en el Puerto Viejo, como le decimos. Teresa se recibió de maestra. ¿Cuáles son los motivos por los que decidió ser médica? Y podés atribuírselos a muchos. Eran grandes lectoras, accedían a nueva información. Teresa leía en español, en castellano, en francés y en inglés. Tenían una formación, en Uruguay estaba la figura de Clementina Conte, que era la única francesa que trajo Sarmiento. Las demás eran de origen, eran de Boston, norteamericano. Pero Clementina le imprimió un sello muy francés a esta ciudad. Y tuvo un perfil muy interesante en ese aspecto. Y se nucleó con otras figuras interesantes también, y sobre todo con uno de los rectores significativos que tuvo el colegio, que fue Subiaur. Entonces apareció la idea de que la mujer era algo más que el ángel tutelar, la productora de sujetos, la segunda mamá, la maestra o el ama de casa. Pidió asistir al colegio. En ese momento, en Buenos Aires, Cecilia Grierson, Elida Pasos, habían logrado abrir un sistema que permitía rendir equivalencias y recibirse de bachiller, título necesario para acceder a la universidad. Seguramente Subiaur, que la conocía a Cecilia Grierson, seguramente Subiaur conocía el sistema y entonces recibió la solicitud de Teresa y la gestionó. El hecho de que asista Teresa a un colegio de varones lo convierte en mixto, que ahora es lo normal, lo natural. Pero lo interesante de esto es que se convierte el Colegio del Uruguay en el primer colegio mixto, es decir, acá se genera lo que diríamos equidad de género en educación. Y a partir de ahí ya no hay ninguna restricción para el ingreso de las mujeres. Hay un trabajo muy interesante de Araceli Re La Torre sobre el colegio y las mujeres, que les puedo asegurar que abre muchísimo el panorama, porque después aparecieron muchísimas niñas de distintos lugares de la provincia incluso, que siguieron sus estudios acá. Y eso también generó la apertura más tarde, ¿no?, con el tiempo, la apertura del hogar de niñas en donde se alojaban, que fue Señero aquí en Concepción del Uruguay. La figura de Teresa, por lo tanto, es muy, muy especial porque es disruptiva. Es disruptiva totalmente, distópica también, creo que no la tenían en cuenta, y sobre todo interesante en el sentido de que desde el barrio sur aparece una figura que se ubica en una institución tan prestigiosa como esta, ¿no? Y es Después de esos años. Y es aceptada. Le costó, digamos, bullying, como le dicen ahora, le pasó.
pero son cuestiones menores. Había profesores que no la llamaban a recitar, como se decía, que no creo que le haya interesado demasiado. Lo cierto es que se recibió y se fue y se encontró en Buenos Aires con una cantidad de mujeres sumamente interesantes que después han sido consideradas y han sido analizadas. Por ejemplo, la figura de Julieta Lanteri. Julieta Lanteri era la compañera de pensión de Teresa. Julieta Lanteri fue la primera mujer que votó. No podía votar, no estaba habilitado el voto femenino. Pero ella consiguió votar en la Boca, en una mesa de varones, y obviamente la incorporaron, pero después terminó anulándose el voto. Entonces pidió inscribirse en el padrón para la próxima elección. Le dijeron que no porque era mujer, entonces pidió enrolarse. Era sensacional. Sí, inevitablemente Teresa se fue encontrando con otras mujeres con las que fue, con las que también sí, pero parte de su formación de alguna forma. Pero para medir el temple de Teresa y la personalidad, los rasgos eran muy especiales. Teresa fue la fundadora de la Asociación de Mujeres Universitarias, o sea que de acá saltó, bien formada por el histórico, ¿no? Saltó a Buenos Aires y hizo una carrera descollante. Cuando vos analizás los profesores que tenía Teresa, encontrás con que todos son los nombres de los hospitales principales de Buenos Aires. Fue una época realmente de formación, de una etapa dorada, ¿no? De formación de médicas. Y vino aquí, después de haber trabajado en Buenos Aires en el Hospital Italiano, y fue la primera vacunadora, es decir, el primer vacunatorio de Uruguay estuvo en donde vivía Teresa, que era la casa paterna de Ángel Rato. Ahí estuvo el primer vacunatorio. Don Octavino, que es el hermano que quedó, el último de los hermanos, el más chico, el que todavía conocemos por las famosas tostadas que inventó, venía a caballo desde la calle Washington hasta la municipalidad a buscar las vacunas que Teresa aplicaba. Teresa. En Washington, en lo que sería Artigas ahora y Doctora Rato. Es decir, Teresa se va a Buenos Aires, pero hubo algo en ella en volver y de alguna manera devolverle a la comunidad de Concepción del Uruguay todo lo que ella aprendió. Es que era muy interesante Uruguay también. Había mucho campo de acción y en Buenos Aires, por ejemplo, a Cecilia Grierson no la dejaron ser profesora titular. De alguna manera le hicieron valer la cuestión de ser mujer. Y seguramente en Teresa tiene que haber incidido el hecho de su familia. Las familias eran más conservadoras en ese aspecto. El regreso con todos sus hermanos, te imaginas que era una tropa eso. Y el abrir campos también para las mujeres. Creo que Subiaur ha tenido mucho que... Subiaur es una figura fantástica, es increíble, es una maravilla. Progresista para... Es una maravilla, esto sí que era disruptivo. Paraná tenía una escuela lancasteriana, esos donde los chicos con más capacidades les enseñan a los otros. Se vino acá, anduvo en la creación de la fraternidad, anduvo en el deporte. Bueno, un detalle muy interesante para hacer notar con respecto a las maestras,
Sarmiento, cuando le pidió a Mary Peabody, que era la esposa de Horace Mann, que enviara las maestras para alfabetizar en castellano, en español, aclaremos, porque por ahí se confunde, no venían a enseñar inglés, venían a enseñar español, le pidió a Mary Peabody que trajera maestras que tuvieran desempeño, que fueran deportistas, porque las mujeres argentinas eran poco afectadas al deporte. Y Subiaur abrió camino en el deporte también. No hablan de Teresa como deportista, pero sin embargo en los últimos tiempos, cuando ella se retiró, solía andar en sulky por la chacra de su abuelo. Hablan de que en la placita Columna, la Constitución, hubo una primera cancha de tenis en donde llevaba subía ahora los chicos del colegio. No sé la exactitud, no. Este dato me lo dio Coti Mancha, pero no lo pude corroborar. Es el corazón de la ciudad, sin duda alguna. Tenemos varios corazones, es una ciudad que late mucho, Uruguay. Y es una maravilla el colegio, todo lo que ha pasado por acá, todo lo que ha visto esto, la gente que hemos conocido, que vivió, que trabajó acá, las voces que acá han resonado. A mí me da como vergüenza hablar, después de pensar, qué sé yo, figuras restallantes, ¿no? Todo lo que... Me acuerdo de Eduardo Gicó entrañablemente, las veces que hemos pasado acá las mañanas en donde hemos escuchado figuras tan significativas para nuestra comunidad, para la historia, para todo el país. Yo creo que sí, que heredó el heredero que dejó Urquiza fue una maravilla. Habla de su temple, ¿no? Mi abuela era nieta de Urquiza, así que digamos que lo aprecio de una manera muy especial, muy emocional, ¿no? Un encanto. Pero me parece que desde el punto de vista de la educación de las mujeres, le debemos mucho a las mujeres argentinas, porque a partir de Teresa Rató no hubo más problema para entrar a estudiar en un bachillerato y seguir carreras superiores. Y fue una niña del barrio sur que curiosamente vivió a la cuadra de Cecilia Grierson. Nunca se conocieron acá, pero después fue su tutora. Por eso yo vivo cerca de las saludadoras de la calle Washington, como suelo decir. Se llamaba calle Washington, ahora se llama doctora Teresa Rató, y de acá salió la equidad de género en la educación superior argentina. La herencia de Urquiza fue fantástica, ¿no? Excelente.